Pues bienvenidas al grupo de estudio Solo a tu perro, el grupo vespertino le llamo yo. Lunes 9 de febrero, no, lunes 9 de febrero, correcto, Sí, 2026, 8:30 Argentina, 8:30 Chile. Estamos trabajando sobre este artículo que esta mañana, digamos que nos sacó un poquito de tema, pero que ahora me gustaría que profundizáramos a fondo un poco en lo que plantea. Este artículo que se titula El entrenamiento no supone un crecimiento uniforme del autocontrol en los perros. Es decir, el hecho de que unos perros estén entrenados para ciertas disciplinas no implica que tengan autocontrol. El artículo está hecho por todos son investigadores de departamentos de psicología en cuatro universidades diferentes de Estados Unidos, en Los Ángeles y en Kansas, o en Kentucky, en Kentucky me parece. Y empiezan diciendo, en contra de lo que habitualmente algunos entrenadores dicen, el hecho de que se entrene al autocontrol en ciertos contextos no implica que el perro pueda ser autocontrolado en todos los contextos. Entonces, desde el principio ya los términos a mí, eh, a mí me llaman la atención, ¿no? O sea, ¿qué significa que un perro sea autocontrolado? Esa es la primera pregunta que uno se hace, ¿no? Entonces, aunque ellos en este caso no vuelven a poner en la definición de autocontrol, nosotros tenemos dos parámetros del artículo anterior, ¿verdad? Donde entendíamos que el autocontrol es esta capacidad del perro de retrasar una recompensa más la elección de una recompensa si esa recompensa era mayor que una que tenía inminente pero más pequeña. Y entonces a esa hipótesis, los investigadores le llamaban la hipótesis de la elección. Si el perro puede elegir eh, algo más tardío en función de que sea mejor que algo más cercano en el tiempo, ¿no? Ese sería un camino. Y el otro camino, la otra definición o concepción del autocontrol es la capacidad que el perro tenga de detenerse en una acción que está ya ejecutando por un motivo determinado. Entonces, a la primera hipótesis le llaman la hipótesis de la elección y a la segunda hipótesis la hipótesis de la acción. Y luego, en aquel artículo, si recuerdan, era una reseña, era un artículo de revisión, entonces se reseñaban distintos artículos que se habían estudiado hasta el año 2016, donde había distintos tipos de experimentos para probar si el perro era o no autocontrolado. Entonces, en este nuevo artículo que estamos estudiando del año 2025, del año pasado, se toma uno de esos ejercicios, ¿no? Esos experimentos, y es el que usan en este caso, ¿no? Que es el experimento del cilindro, que nosotros ya conocemos, ¿no? El cilindro que es transparente y que primero le ponen al perro un premio dentro del cilindro que solo está abierto por dos lados y el cilindro está cubierto y el perro descubre que el premio está dentro, entonces va y lo come por los lados. Se hace varias pruebas para que el perro aprenda que eso es así y luego le quitan esa capa de opaca y lo dejan transparente y entonces a ver qué hace el perro. Si el perro va en directo, porque suponen la hipótesis, la teoría, digo, la prueba, el planteamiento del ejercicio es, suponemos que si el perro va en directo es porque no se controló, porque él quiere el premio en directo y entonces no es capaz de hacer una acción indirecta, que sería ir hacia el lado y entrar la cabeza por el lado, porque no tiene autocontrol. Esa es la cuestión, ¿no? Entonces, como la gran pregunta que yo me hago, y con eso me acabo es que así, primero, ¿es eso el autocontrol? Y
Sí se puede probar el autocontrol, se puede controlar, se puede experimentar, se puede probar, se puede saber si un perro tiene autocontrol o no. Mi respuesta es no, pero no sé lo que piensan ustedes. Entonces, dicho lo que yo he dicho, siempre me gusta darles la posibilidad de que si quieren cuenten más sobre cómo se desarrolla el trabajo y vamos ahí interpretando y analizando las cuestiones que aparecen. ¿Sí? Hola chicas, buenas noches, ¿cómo andan? Bien. Este artículo, la verdad, me parece que introduce como palabras o conceptos que no veníamos leyendo anteriormente. Y el primero que me gustaría nombrar es el de el proceso, habla de un proceso mental complejo. No es solamente el retraso o me apuro en agarrar el premio en el test que sea, sino que además te dice que es en un contexto determinado y además en una circunstancia determinada. Entonces ahí me parece que encontramos tres nuevos aditamentos, ¿no? Además, por supuesto que el estudio está hecho en comparar perros entrenados en trabajo de olfato, en caza de granjas y en agility con perros que no están entrenados. Entonces ahí es donde se empiezan a hacer las distintas asunciones. Y entonces lo interesante es que dicen, que dice el artículo, ¿no? Hay un montón de entrenadores que dicen que si vos trabajás y entrenás al perro, mejora el autocontrol, y sin embargo, en una de las pruebas, los perros que están entrenados o trabajan en las granjas para cazar, les fue peor que a los perros que no estaban entrenados, a los perros de caza, no de caza, de cazar, sino de nuestra casa, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza a hacer como las primeras, las primeras red flags, ¿no? Dice, ojo, porque hay un montón de entrenadores que te están diciendo esto, y la verdad es que no, hasta donde nosotros probamos no es tan así, sino que en realidad pasan estos procesos mentales complejos y que no podemos generalizar a todos los contextos en los que nosotros queremos que el perro se autocontrole. Y me parece que ahí también hay como otra clave, ¿no? El decir, no, bueno, si espera más la pelota en el parque, entonces lo llevo a la playa y hace lo mismo, lo llevo a la montaña, ¿no? Por dar un ejemplo fácil. Entonces, ahí es donde siempre vamos a, y lo nombra también en el artículo, ¿no? La experiencia del perro, el entorno en el que se encuentra, la familia con la que convive, y todo el recorrido que hace, ¿no? de todos los autores en donde hacen distintos experimentos, ¿no? No sé si está bien dicha la palabra experimento, me parece que suena mejor investigación. Experimento suena feo. Entonces, bueno, va nombrando, ¿no? Y cómo se fueron haciendo las distintas pruebas y qué tipo de, qué batería de test se le van haciendo a las distintas muestras de perro, ¿no? Entonces van probando distintas cosas. Van probando, por ejemplo, ¿no? Habla de Bray y que habla de una batería de 3 pruebas inhibitorias. Después habla de Brax, que habla de la persistencia, de la compulsividad y la decisión en el tiempo. Después habla, bueno, va describiendo y cómo van probando en qué ítems también, ¿no? Eh, pero me parece que lo bueno de todo esto es que agrega, aparte de, no es solamente el test del cilindro, hacen otros test también, el del A9, por ejemplo, también lo incluye en un test que lo hace Barrera, y Barrera lo que hace es hacer estos test en perros que están entrenados en rescate acuático y perros hogareños, digamos. Entonces, creo que también, como dice acá, ¿no? Y ahí lo cito textual, el contexto en el que el perro fue entrenado va variando de acuerdo a los grupos en los que se componen, ¿no? Y esto demuestra que en realidad solamente se mantiene constante la prueba, como por ejemplo el cilindro. O sea, eso solo es lo que se mantiene constante y no la experiencia y cómo recorren estos grupos de perros que se van testeando a través de las distintas pruebas, ¿no?
Entonces, bueno, después habla también de cómo fueron, qué escuelas de dog training se probaron. Bueno, habla también de la universidad que también hicieron otras pruebas. Pero me parece que lo que a mí personalmente más me gustó es que mm, entra el concepto de la experiencia del perro, de que no podemos generalizar los contextos y que hay procesos mentales complejos y que no es solamente elige o no elige o espera o no espera. Me parece que ahí es como la clave, ¿no? Ujú, ujú. ¿Claro? Para mí, el artículo, lo que más me gustó fue el título, que al final es lo que comentaba igual Jonás en la mañana, ¿no? De que esto ya un poco lo presumíamos o lo teníamos más o menos claro. Pero lo que me llama la atención del estudio o de esta investigación, tampoco me gusta mucho la palabra experimental, eh, es quiénes son las personas que están mirando esta experiencia, digamos, de los perros y qué tanto conocimiento tienen al respecto, porque, no sé, son un grupo de psicólogos, ¿no? Que tanto de perros saben, me queda como un poco la inquietud. Y lo otro que me llamó la atención es esto de que um, en el contexto en el que se encontraban los perros al momento de hacer el ejercicio. En estos perros de entrenamiento menciona el estudio que muchos de ellos estaban siendo parte de una competición. Y eso siento que de alguna forma tiene que dar números que no son probablemente los reales si ese perro estuviera en un contexto mucho más orgánico y natural para él. Probablemente los perros de entrenamiento ya están con un nivel de adrenalina, de cortisol, de tal, que están un poco más elevados y el tema del, voy a hacer comillas, autocontrol, es necesito salir de esto para seguir a lo siguiente, ¿no? Entonces me provoca un poco como de ruido ese respecto. Y por otro lado, que habla de esto, de los entrenadores, ¿no? Que a mí me hace mucho ruido esto de entrena al perro para que se calme. Y lo clásico, lo que me ha tocado ver mucho a mí, es al perro en un sentado, pero con una energía por acá arriba. O sea, se nota que casi que si pudiera mover las patitas así, estaría todo el tiempo, estoy sentado, pero la energía y la parte como emocional, por más que tenga un, de nuevo, comillas, subrayado, negrita, cursiva, autocontrol, el perro por dentro no está bien. Entonces esto de pedirle tantas cosas al individuo cuando por detrás de base no tenemos tan claro cuál es la causa, a mí como que por ahí me hace un poquitito que el perro tenga que estar tan autocontrolado cuando en muchas ocasiones ni nosotros lo estamos. Sí. Sí, yo quería, a favor de uno de los autores que acabo de investigar ahora rápidamente, decías que tanto conocimiento tienen de perros, es Zachary Silver, que es el autor que firma en primer lugar, o sea, el responsable, digamos, de la correspondencia del artículo. Es un investigador que se ha interesado mucho tiempo en inteligencia canina. Sus estudios son de Canine Intelligence y fundó un Canine Intelligence Lab. eh, Vale, me este, retracto entonces si y algo vive, sabe. y vive con un labrador, con una labradora que se llama Maritza. O sea, sí es alguien que trabaja y que está interesado en cómo los perros conocen, ¿no? Ok, Entonces, bueno. lo interesante, en mi opinión, lo interesante, y tiene que ver con lo segundo que has dicho, es que el mismo grupo de investigadores reconoce, después de haber hecho esta prueba, que quizá los métodos que se están empleando hoy para comprobar si un perro está autocontrolado no son correctos. Quizá estamos haciendo mal las preguntas y eso se lo plantean al final y por eso a mí el artículo me gustó,
porque los investigadores se plantean, se cuestionan a sí mismos diciendo, quizá estas pruebas, la prueba del cilindro, lo que prueba no es si el perro es capaz de gestionar su emocionalidad con su inteligencia, ¿no? Está Sí. probando otra cosa. El resultado de ese ejercicio es otro, ¿no? Los datos te los da, porque los datos son indudables, o sea, hay perros que entraron por los lados y hay perros que se fueron de Hicieron la con la nariz patita. contra el plástico, ¿no? Mm. Pero dice, pero quizá eso no significa que no tengan ese supuesto autocontrol, ¿no? Entonces yo creo que parece que el hecho de que los mismos investigadores se planteen la duda me parece que a mí es muy muy valioso después de estudiar tantos artículos que hemos leído juntas, ¿no? Y que Creo que hay reconozca, un factor, sí, y que perdón. reconozca que quizá, porque se preguntan, ¿verdad? ¿Por qué siempre se ha hecho, siempre se ha utilizado llamémosle experimento porque es lo que es, un experimento en un laboratorio con animales vivos, con seres vivos, ¿por qué esta experiencia del cilindro, por qué es tan famosa para supuestamente medir autocontrol? ¿No? ¿Por qué? Pues dice, porque es sencilla, no lo dice este artículo, pero la respuesta entre los investigadores es porque es fácil de pasar, es fácil de reproducir, y se acuerdan que lo de la replicabilidad es una condición para la ciencia, ¿no? Que esto se pueda repetir en China y en Japón, y que, en fin. Y es fácil de reproducir, de repetir, y porque también se ha empleado para otras especies. Entonces, permite un poquitito de etología comparada, que también a este tipo, a muchos investigadores les interesa, ¿no? Pero efectivamente, y volvemos a tu punto, Caro, eh, realmente no toma en cuenta que la complejidad y lo que dices tú, Pri, de los estados mentales o de la complejidad mental, ¿no? O sea, no, no toma en cuenta la complejidad que tiene el comportamiento del perro frente a un evento, todas las variables que pueden estar en juego para que tome una decisión, sea poner la pata sobre el plástico o sea dar la vuelta y entrar por un costado. Entonces, que no miden exactamente lo que deberían medir, ¿no? Así que yo Ahí creo que, diría, perdón, no diré. ahí creo que veníamos trabajando un poco este punto en común ya hace un par de artículos atrás, de que para poder tener de alguna forma más datos, más ciencia y más aprendizaje por parte de cómo hacen las cosas los perros, necesitamos cambiar la forma en que medimos esas cosas. Lo bonito de este artículo y la discusión y el cierre es eso, el que mencionabas tú, de que tenemos que darle una vuelta, una mirada diferente, a hacer las cosas distintas, porque probablemente, y me atrevería a decir sí, esta prueba en este contexto no mide lo que ellos querían medir. Entonces, interesante que se hagan esa pregunta y que digan a lo mejor de qué forma lo tenemos que ver. Y lo que más me gusta a mí es empecemos a mirar al perro porque es perro y de pronto como que no llevarnos tanto a las experiencias y interpretaciones humanas, que eso nos va a costar un montón porque somos humanos tratando de entender otra especie, pero me gusta que exista ese saltito, ese 2.0 de que ahora las cosas las tenemos que empezar a hacer un poco diferentes si de verdad queremos tener una data real y verdadera y significativa del comportamiento de los perros. Y como ellos dicen, y que sea útil también para los profesionales, para la práctica, porque ese es otro pequeño, una línea que me pareció bellísima del artículo al final, es, además de eso, we need to re-evaluate how we typically test the self-control. Tenemos que reevaluar cómo hacemos el test del self-control, dice, y también si cambiamos nuestro modo, dice,
a un modo que sea ecológicamente relevante, ¿no? Es decir, entender al perro en su contexto etológico, ¿no? En su contexto vital, en el lugar donde vive. Entonces eso puede hacer, dice, al final puede hacer que se acorte el gap, la separación que existe habitualmente entre investigación y práctica. Es decir, entre ellos, los investigadores, y nosotros, los que estamos con la mano en el pelo, ¿verdad? Y esa es una línea que yo no había leído en ningún artículo hasta ahora, ¿no? Alguien que de esa manera tenga la preocupación de decir, lo que estamos estudiando tiene que ser relevante para la gente que está trabajando con perros y para nuestros perros, porque si no, no tiene sentido hacer estos estudios. Al final tiene que ser integrativo, porque experimentar por experimentar creo que ya en algún minuto se hizo, pero ahora lo interesante es que esa experimentación justamente tenga esa validez para poder ponerlo en práctica, porque si no, nos quedamos un poco mucho en la teoría, pero ¿cómo bajamos esto a el día a día con los que, como bien dice, los que tocamos pelo, ¿no? Los que tocamos al perro y lo podemos trabajar? Porque si algo a mí me queda y me ha quedado siempre sumamente claro, es que entrenar al perro para que se siente frente a la comida o a situaciones que le provocan un poco de ansiedad o emocionalidad o como lo queramos llamar, no le encuentro el sentido. A lo mejor para cosas prácticas como el cruzar la calle y otros tipos de actividades, sí podría venirnos bien el perro un poco más regulado, pero a la hora de cosas simples y básicas, no sé. Ahí acabas de decir una palabrita muy, muy bonita, porque una cosa es estar, y la mencionó de pasadita Santos esta mañana, ¿no? ¿No será que en realidad lo que nosotros estamos buscando no es que el perro esté autocontrolado, sino que se autorregule? Es decir, que se Yo pueda creo que la palabra, regular a sí mismo emocionalmente desde dentro. Ujú. Es muy yo creo que la distinto, palabra control, claro, que es muy, porque la palabra control quiere decir que el que controlo soy yo, yo exacto, humano, a ti, perro. exacto, exacto. Y lo hemos visto tantísimas veces, ¿no? En el perro bravo, con el bozal y con la collar de ahorque y la correa corta, y ¿cómo se llame? El dueño, no tiene otra palabra, dándole un correazo y diciéndole sentado, y si no te sientas te pego, y te doy con la correa en la cabeza. Yo lo vi esta mañana, a la vuelta de mi casa, ¿no? Lo veo todo Existe, ¿no? Entonces tú dices, ¿ese perro está autocontrolado o porque se siente y obedezca a ese sentado está autocontrolado? No, señor. No, señor. No, lo mencionaba Sole. A lo mejor ese sentado es por miedo. Es Exacto. porque, ¿cuál es la consecuencia de si no me siento? Y muchas veces el perro está con una ansiedad y una desregulación de su emocionalidad o contexto que lo supera. Y lo interesante es llegar a entender detrás de eso qué es lo que está sucediendo. Y siento que como esta profesión de ser educador canino es relativamente nueva, a lo mejor tenemos parte que tomar en esta nueva mirada de los estudios y las investigaciones que se realicen con los perros. Creo que tenemos un poco más de herramientas a la hora de esa interpretación de qué es lo que pudiera estar sucediendo con ese individuo y no llevarlo tanto a la parte como humana más cuadradita del el perro se sentó porque hizo esto o hizo esto otro. A lo mejor podríamos darle mira, podría ser esta otra alternativa también. Bueno, fíjate, Carmen, que en el párrafo que vos lees, que es el último, las últimas 5 palabras son como importantísimas, ¿no? Dice, para mejorar el bienestar del perro. O sea, ya con eso compré. O sea, vos me Con dijiste eso, yo eso, compré. sí, Compré, exactamente. ¿no? ¿Recuerdan? Hace como 2 meses trabajamos un artículo de una chica húngara, era ella con Miklosi,
Sí. Y planteaba al final, se hacía la pregunta, ¿será que ya por fin hemos llegado o estamos llegando al momento en el que vamos a dejar de estudiar al perro para Ujú. entender los procesos humanos, por ejemplo? Para lograr, y empezaremos ya por fin a estudiar al perro en vista de su bienestar, Ujú. que es un giro en el modo de investigar. Y esta es la segunda vez que aparece como ese deseo por parte de grupos investigadores, ¿no? Es decir, empecemos a estudiar al perro para favorecer su bienestar. No solo para entender cómo fue la evolución del cerebro humano a partir de la evolución de los mamíferos, ¿verdad? Cómo es la teoría, solo me interesa entender qué es el autismo en humanos, entendiendo cómo son los rasgos autistas en perros. Lo estudiamos hace poco en un artículo también. Estamos estudiando autismo en perros para entender a los humanos, pero no, aquí alguien está diciendo, no, ojo, no es solo eso, también empecemos a estudiarlos, como dices tú, Pri, para que nuestros scientific insights can be translated into meaningful improvements for dog welfare, ¿no? Ujú. Puedan ser traducidos en mejoramientos significativos para el bienestar del perro. Bien, chicos. Sí. Sí, tal cual. Pero igual me parece que cuando uno trabaja, ¿no? Cuando logramos que el perro tenga todas sus necesidades básicas y no básicas cubiertas, ¿no? A medida que uno va pudiendo complementar todo ese espectro que ellos tienen, ¿no? No sé, desde el alimento hasta, no sé, hasta las relaciones que tiene con otros perros o con otras especies o con lo que sea, ¿no? O sea, todo ese abanico. El cerebro solo del perro también se va acomodando y va diciendo, ah, mira, esto va mejor así, esto me gusta más así, esto yo me siento mejor así, o esto me resulta más cómodo. Esto, la verdad, no me interesa en lo más mínimo. Entonces también es importante leer cuáles son las decisiones del perro en ese sentido. Mira, y les doy un ejemplo súper rápido. Ayer estábamos jugando con Porter con la pelota. Yo le escondo la pelota, le digo espera un cachito, escondo la pelota y cuando le digo busca, él va y se la busca. Así, 2 o 3 veces, nada, antes de salir a pasear para que salga un poco más tranquilo. Ok, entonces, se la escondo siempre más o menos en los mismos lugares, ninguna cosa demasiado compleja, pero entonces esta vez se lo puse arriba de como de un escaloncito, que si él hacía un mínimo salto, la agarraba y listo, no pasaba nada. Entonces buscó, cuando se da cuenta que está arriba, levanta la nariz, ventea, salta y dice, no la voy a agarrar. Y agarra, se vuelve a sentar y se queda así mirándolo, ¿no? Marcando la pelota. Entonces, ¿qué fue? Autorregulación, le dio fiaca. Fue más fácil que yo me acercara y le dijera, ok, y se la diera. No tenía ganas de hacer mucho más esfuerzo porque quizás ya estaba cansado y me dijo, no, mira, hasta ahí, dale, alcánzamela. Yo le pregunté y él me contestó, pero se los dejo a ustedes, les dejo la inquietud. Toda la razón. Entonces estás abriendo ese montón de ventanas que son distintas Claro. maneras de responder a esa pregunta de ¿por qué no lo hizo? Si siempre hace lo mismo, siempre va, la agarra, me la trae, va, la agarra, me la trae, va, la agarra, me la trae. Y en todas las opciones que tú acabas de plantear, estás dibujando la complejidad que hay dentro del perro, ¿no? Cosa que no existe todavía en investigaciones en las que se piensa que solo porque el perro vaya por el costado es que se puede autocontrolar, ¿verdad? Son experimentos muy simplistas para una complejidad tan profunda como la que acabas de dibujar. Exactamente. Y Walt, por ejemplo, hubiese hecho otra cosa totalmente diferente. ¿Por qué? Porque tiene otra estructura, tiene otro pensamiento, otro entrenamiento, otra edad, otras cosas. Y porque es otra Entonces, tipología probablemente. exacto. Y es otra historia de vida también. Y otra historia de vida. Exacto. Entonces, en realidad, los perros, como decía acá en el artículo, ¿no? Los perros de la granja que están entrenados para tocar a la rata o a quien sea, en realidad no se equivocan. No es que no tienen autocontrol, es que es lo único que conocen quizás, o una de las opciones que conoce, que es más fácil, siempre le trajo premio o siempre le trajo beneficio, y es lo primero que tienen a mano. Claro. Entonces, no es que se equivocan, es que como decía, ¿no? Su contexto es otro, y bueno,
es como que a nosotros ahora, que no sé, a nosotros humanos, que estamos siempre acostumbrados a comer con cuchillo y tenedor, de pronto te llevan a Marte y te dicen, bueno, come. Bueno, ok, dame el cuchillo y el tenedor, ¿no? Entonces, no es que en Marte son maleducados porque no comen con cuchillo y tenedor, sino que es otro contexto, es otra especie, es otra cosa. Entonces, a los perros les, creo yo, ¿no? Que les pasa más o menos lo mismo. Si vos lo sacás de eso que vos haces todos los días, más o menos de la misma manera, de la misma forma, hay perros que dicen, ah, ok, vamos a investigar a ver de qué se trata. Hay perros que te dicen, no, mira, la verdad es que no. Y hay otros que te dicen, no, mira, ¿sabes qué? Llévame a mi casa porque voy a estar mucho mejor. Y eso también lo tenemos que respetar. Digo, a lo No mejor ese podemos. mismo perro que tú dices que es súper de hacer las cosas casi siempre ese día, en ese momento, en ese contexto. Exacto. Los perros son, siento que, como decías, Carmen, los experimentos de pronto son un poco simplistas, porque igualmente es complejo poder medir en laboratorio o en experimentación tantísimas variables que es lo que hacen el ser un individuo. Creo que el perro es tantísimo más complejo y no sé si en investigaciones o en observaciones, a lo mejor en perros en otros contextos, los resultados sean diferentes. Un perro, por ejemplo, de estos de vida un poco más libres, de otras situaciones, a lo mejor ellos esto del autocontrol lo manejan de otra forma. Y por ahí a lo mejor hay un poco de data más finita, a lo mejor, de lo que podría venir siendo la conducta del perro. Siento que en este cautiverio están un poco inhibidos por parte de nosotras con esa necesidad tan humana de controlarlo todo y tenerlo todo así como ordenadito y encuadradito. Y los perros se salen de la caja todo el rato. Esa es la parte más divertida. Eso es lo bonito, porque eso es lo lindo de ser perro, porque ese individuo en el día, en la circunstancia, en la complejidad, puede comportarse completamente diferente. Y eso es lo bonito y tratar de entenderlo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Pero me parece que este artículo o por lo menos el de estos últimos años, le está dando como este twist, ¿no? Este giro, como vos decís, Carmen, de que no solamente es el perro se queda sentado porque yo le digo. Sí, estoy de acuerdo en esto de el tema de si voy a cruzar una ruta o si voy a cruzar, no sé, en donde haya riesgo real del perro. Voy caminando por el acantilado, me pasó. Porter los primeros meses que estuvo con nosotros, que estaba como bastante más eufórico, qué sé yo, quiso jugar con Bolt, lo empujó y lo tiró por el acantilado. Y dije, listo, ya está. Llamar a la ambulancia porque voy a sacar al perro todo roto. Y a los 30 segundos subió Bolt por la escalera y me miró como diciendo, ¿qué le pasa a este que me empuja, no? Y a mí se me había salido el corazón de la boca. Pero a lo que voy es, en esas circunstancias súper especiales en donde realmente está en riesgo la vida del animal, ok, yo le pego el grito y el tipo tiene que frenar, ok, pero tiene que, Carmen, tenés el micrófono. Entonces Ahí está. ahí no estamos hablando de autocontrol, estamos hablando de control puro y duro, control responsable del adulto encargado con respecto a este otro ser que está a mi cargo. Exacto. Y si te dejo cruzar la calle te van a matar, entonces te agarro y te siento y todo lo que haga falta, ¿no? O sea, la Sí, emergencia, pero para enseñar eso tampoco necesito llevar ni un collar de ahorca, no necesito llevar un no, collar eléctrico, no necesito eso. no, por supuesto. Simplemente yo freno y el perro me tiene que mirar y me dice, "Uy, ¿qué pasó? ¿Frenaste?" Sí, nada, esperemos acá que pase el auto. Sí, o Listo, puedes chao. decir, para, Y lo vamos, premiás y no sé qué. claro, claro, claro. Ujú. Y que Sí, exacto. claro, yo creo que aquí se asoma, eh, una vez más, se asoma el tema de los paradigmas, ¿no? O sea, desde qué paradigma o desde qué esquema mental, desde qué marco teórico eh, vemos al perro y hablamos del perro y- y- y trabajamos o nos relacionamos con el perro. Entonces, si nosotros
eh, pensamos que el único paradigma válido que existe, por ejemplo, es el de la teoría del aprendizaje, que trabaja sobre refuerzos y castigos, eh, pues tendremos una manera de enfocar y de ver el mundo del perro determinada, ¿no? Si a esa mirada le añadimos interés por el marco teórico que viene de la biología, entonces ampliaremos nuestra mirada. Y si a eso le añadimos el marco teórico que viene de la neurobiología y de los estudios de los estados mentales y emocionales, pues entonces, y si a eso le añadimos la comunicación canina, y vamos abriendo nuestra mente, ¿no? Nuestra manera de abordar, pero son marcos teóricos diferentes. Esta es la cuestión, ¿no? Entonces, la semana pasada y la anterior que decíamos, o algunas personas, algunos investigadores y algunas personas acá en la sala decían, tenemos que unificar conceptos. Y yo digo, no, no, porque unificar conceptos significa decir que solo existe un marco teórico. Y eso es injusto con la realidad, porque la realidad es mucho más rica que un único marco teórico. Ningún marco teórico agota la realidad. Entonces, unificar conceptos significa unificar miradas, y eso se llama autoritarismo intelectual y científico, ¿verdad? Cosa que yo no comparto. No, de hecho este artículo también menciona mucho el tema del contexto, de la situación, de las vivencias, de la experiencia del perro, de un montón de cosas. Entonces, yo no sé si es tan, a ver, si es importante entender de qué estamos hablando. Yo le puedo decir rojo, vos le podés decir colorado, vos le podés decir magenta, no sé, por decir, no importa. Vuelvo siempre a lo mismo, ¿no? El tema es, ok, cuando yo voy a ayudar a una familia que tiene problemas con su perro, me tiene que servir igual, no importa si le digo rojo, amarillo, verde o azul. Sí, Sí. sí, yo siempre te escucho ese ejemplo y lo entiendo en el sentido de las palabras mismas, pero no es lo mismo ir a una familia pensando que solo se va a arreglar su problema enseñándole a su perro a hacer cosas, o ir No, a una claro. familia pensando que tengo que tener en cuenta el estrés y el cortisol que el perro tiene, Que toda la familia tiene. que toda la No, familia no, tiene, no solo el tal, perro, toda la tal, familia. tal cual, tal cual. O sea, Porque acabas primero de, te acabas de mandaron un meter, audio, claro, de acabas 10 de, minutos. acabas de meter un marco teórico nuevo, que es la Claro, sistémica. exacto. La Porque sistémica. esta también es parte de la vieja escuela, ¿no? Ir a trabajar con el perro nada más. No, vos no trabajás con el perro, vos primero trabajás con la familia, porque si vos no trabajás con la familia no podés acceder al perro, no hay forma. Cada vez lo ponemos cada vez más difícil, tenemos que saber cada vez más cosas, ¿no? Tenemos que Sí, manejar claro. cada vez más registros para poder ayudar realmente a una familia que tiene problemas con Sí, y dificultades. hay familias que son permeables y hay familias que son, no, yo quiero que el perro me haga caso porque yo soy el que manda y todavía encontramos gente así y es sumamente difícil. Eh, y entonces, por eso es muy importante estos artículos, ¿no? Que empiezan a cambiar esta vivencia. No, mira, lo importante es el bienestar del perro, que está inserto en una familia, que esa familia está inserta en una sociedad, que además pertenece a una cultura, que además pertenece, no, o sea, el abanico es enorme si nos ponemos a detallar. Entonces, obviamente uno empieza paso a paso, hay cosas que sí son básicas, que obviamente sirven a todos, pero después hay que hilar sumamente finito y hay que ser sumamente cauteloso. Entonces, yo puedo tener toda la teoría, puedo tener un montón, todo lo que vos quieras, pero al momento como decís vos, Carmen, de la mano en pelo, bueno, ahí la cosa se pone difícil en serio, porque el cortisol y el estrés de la familia por querer solucionar esa cuestión que está viviendo, es un drama, Sí, lo viven como un drama. sí, sí, sí. Entonces, y también sacar así como no ponemos etiquetas a las razas, también sacar esta etiqueta de, no, porque vos sos entrenador canino o educador canino, entonces tu perro es perfecto, vos sos perfecto, vos te las sabes todas, y no, no es así. Cada vez que uno entra a una casa o un hogar, donde cuando te abren la puerta, vos estás en cero. O sea, sí, te van contando, capaz que haces tu formulario, tus preguntas, ok.
pero uno entra en cero, es cero todas las veces, empezás de cero todas las veces. Entonces, ahí es, y muchas veces toda esta teoría se limita a la escucha. Ya muchas veces con sentarse a escuchar a la familia, a que como que se saquen, viste, de encima todo eso que vienen acumulando y bajar ahí un poquitito la ansiedad, también es importante. No es solamente ir a dar clase de técnica, no, porque yo me las sé todas. Muchas veces hay que ir un poquitito más atrás y decir, bueno, a ver, contame. Y ya, ¿no? Y empezar por ahí, que la familia se sienta un poco más contenida. Sí, correcto. Toca a veces hacer de psicólogo también. Sí, sí, sí. Sí, sí, y a veces es durísimo, ¿no? Porque te das cuenta que realmente ahí el problema es otro y bueno, y termina siendo el perro el drama, pero en realidad no es el perro, ¿no? Son El perro otras está cuestiones. reaccionando por cosas que pasaron. Exacto, y uno muy amablemente le tiene que decir, bueno, bajemos un poco, y si hay que tomar otras decisiones entre humanos, ok, acá el perro no tiene nada que ver. Pero De ahí, yo de ahí lo a ver, yo delicado que necesito, es, lo delicado, exactamente. lo delicado que es Yo nuestro en trabajo. ese sentido no me gusta mentir. Decirle, mira, acá las cuestiones porque te están pasando otras cosas y el perro te está mostrando ciertas otras. Quizás es momento de replantear algunas X, vos sabrás. En el mientras tanto, vayamos haciendo otras, pero bueno, es parte también de que de la toma de conciencia, ¿no? De la gente y de lo que significa tener un perro que está absorbiendo todo eso que está pasando en la casa. Sí, 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 sí. ¿Qué más? ¿Hay alguna otra cosa que aparezca en el capítulo que nos haya parecido interesante de rescatar? Sí, fíjense que hay una parte interesante que dice que cierto tipo de entrenamiento lo que hacen es favorecer y enriquecer algunas habilidades que tiene el perro, Ujú. ¿no? Y mejorando todos sus procesos cognitivos. Entonces me parece que eso también va también a la individualidad del perro, ¿no? Bueno, este perro le gusta tal cosa o le sale mejor tal otra, entonces también poder brindarle la posibilidad de explotar esas ventajas que tiene o eso que le gusta tanto o lo bueno que es en ciertas cosas y no tener que decirle, sentate cuando yo te digo, callate cuando yo te digo y quédate quieta, Eso es ¿no? muy interesante como Mm, vía de abordaje, ¿no? sí, Eh, un perro será más capaz de autorregularse en la medida que pueda desarrollar más sus propias potencialidades, ¿no? sí, La motivación, sí. sí, Sí. Entonces, como sí. dices tú, no se trata de enseñarle conductas, ¿no? De entrenar conductas, sino de ponerle en circunstancias que pueda desarrollar mejor esas potencialidades que tiene. Que le hagan ser, que le hagan ser dueño hasta cierto punto en la que pueda, dueño de sus propios actos, ¿no? Ujú. Esta famosa agency que se dice tanto para los humanos, esta agencia, ¿no? Esta Entiendo. capacidad de dominar, de manejar las, de manejar mi vida, que no me maneje en la vida, sino que yo me manejo la vida hasta Ujú. donde se puede, que es muy poquito lo que podemos con perros en cautiverio, ¿no? Pero el poquito que podemos, dejémoselo, ¿no? Aunque esto no aparece tampoco en el artículo. Eh, No, no, pero sí dice de sus habilidades y de potenciarlas, sí, pero
que también hacen al bienestar, ¿no? Del animal, que pueda, Sí. que esté contento con lo que hace y que le gusta y que me diga, mira, me gusta hacer esto, ok, hagamos esto y ya, ¿no? Punchi, por ejemplo, nunca le gustó meterse al mar, ok, no lo voy a obligar a meterse al mar, ¿no? O sea, Bolt sí, Bolt le encanta nadar, entonces va, él se mete al agua, hace 6 grados bajo cero y él está en el agua haciendo así, flotando, le parece buenísimo, ok, es tu frío, no el mío. Y listo. Sí. Estoy viendo una cosa que subrayé en el abstract, y se me había pasado por alto, porque en algún momento al inicio dije que ellos no habían definido el self-control, ¿no? El autocontrol. Y sí que lo definieron, lo que pasa es que lo hicieron muy rápido. Lo que ellos entienden por self-control es inhibición motora, o sea, hipótesis 2. Si estamos hablando de las hipótesis del artículo del 2016, es decir, hipótesis en inhibición en la acción. O sea, que el perro está haciendo una acción y se detiene. Se detiene, sí. Sí, iba a hacer algo y deja de hacer lo que iba a hacer en acción, en una acción. No en elección, sino en acción. O sea que sí lo define muy suavemente, muy rápidamente. 2 líneas, en 2 palabras. Ujú. Em, Bien, pues no sé si quieren que lo dejemos por acá. Y nos quedamos un ratito a conversar. Muy bien, Vale. pues entonces no se vayan, que nos tomamos la foto, pero nos vemos el próximo lunes con un artículo que todavía no está del todo elegido porque le voy a dar una segunda miradita, que quizás es un case study, o sea, un caso de estudio sobre un tema de estereotipia. Ok. Vamos a ver cómo es. Ok, dejo la grabación